Estaba de blanco, con el ramo apretado entre las manos, cuando el murmullo empezó a crecer y alguien susurró que él no iba a llegar, y en ese segundo todo cambió porque las miradas dejaron de ser amables. El sacerdote revisó el reloj y el aire se volvió pesado. El celular vibró justo entonces y el mensaje fue directo, sin rodeos ni explicaciones. Perdón. Me voy. La humillación cayó de golpe. Sentí como algunos invitados se miraban con lástima, otros grababan sin pudor y más de uno murmuraba que esto era lo que merecía por confiar. Aún así no lloré ni hice escándalo, me quedé en silencio, respirando lento, porque entendí que romperme ahí sería regalarles el final que esperaban. En medio de ese caos incómodo, una mano segura tomó la mía, firme, sin dudas, como si todo estuviera bajo control. Una voz tranquila se acercó a mi oído y dijo sin levantar el tono: «Finge conmigo». Alcé la mirada y el salón entero quedó mudo. Asentí despacio, acomodé el velo y marqué un número que nunca pensé usar ese día. Sonreí apenas, no por alegría, sino porque supe que aquel abandono frente al altar no era mi derrota, sino el inicio de algo que nadie ahí iba a poder detener. La ceremonia siguió como si nada pudiera ser más cruel, porque cuando alguien se va sin dar la cara, el resto se siente con derecho a opinar, a reír, a dictar sentencia. Escuché comentarios disfrazados de compasión, risitas nerviosas y apuestas sobre cuánto tiempo tardaría en quitarme el vestido. Algunas personas se acercaron solo para confirmar el chisme, otras fingieron apoyo mientras buscaban el mejor ángulo para grabar. Desde el fondo, varias voces repetían que todo estaba arruinado y que no había forma de salvar ese ridículo. Mientras tanto, quien debía estar a mi lado se había convertido en el protagonista invisible de la historia, porque aunque no estaba presente, todos hablaban de su decisión como si hubiera sido valiente, necesaria, incluso lógica. Decían que había escapado a tiempo, que nadie merece casarse por presión, que mejor así antes de un divorcio. Cada frase caía como una piedra, pero seguí en silencio, con la mirada firme y la espalda recta, observando cómo celebraban una victoria que creían definitiva. Desde las primeras filas, algunas personas ya planeaban la salida anticipada, comentaban dónde seguirían la fiesta y brindaban por el escándalo que contarían después. Nadie me preguntó qué sentía en realidad, porque ya habían decidido que estaba derrotada, rota, humillada frente a todos. Esa certeza les daba seguridad, los hacía hablar sin cuidado, convencidos de que no había nada más que ver. A unos pasos, la voz que minutos antes me había susurrado seguía tranquila, conversando con total naturalidad, como si el ambiente no estuviera cargado de tensión. Ese contraste me permitió ver algo con claridad. Cuando los demás creen que ganaron, bajan la guardia, se confían, muestran su peor versión. Nadie se preguntó por qué no me defendía, por qué no gritaba, por qué aceptaba las miradas sin huir. Esa calma empezó a incomodar a algunos, pero la mayoría la confundió con resignación. Escuché a alguien decir que todo terminaría ahí, que después del desastre cada quien volvería a su vida y yo quedaría como una anécdota triste. Otra voz aseguró que no duraría ni una semana sin explicaciones, que tarde o temprano tendría que dar la cara y admitir que había sido engañada. Asentían, seguros, satisfechos con el final que habían construido en su cabeza. Lo que nadie notó fue el detalle más evidente. La historia seguía avanzando sin que yo diera un solo paso atrás. Las risas, los brindis improvisados y los comentarios sobrados llenaron el lugar, convencidos de que el control estaba de su lado. En ese exceso de confianza, sin saberlo, acababan de regalarme el tiempo perfecto para que todo lo que venía después los tomara completamente desprevenidos. El salón empezó a vaciarse poco a poco, no porque alguien lo pidiera, sino porque la curiosidad ya estaba satisfecha y el morbo había hecho su trabajo. Entre copas medio llenas y flores abandonadas, el ambiente se volvió raro, como si algo no cerrara del todo. Fue entonces cuando un detalle pequeño, casi invisible, comenzó a incomodar a quienes todavía seguían hablando de más. Una de las organizadoras regresó con el ceño fruncido, revisando su tablet una y otra vez, murmurando que había un error en los pagos finales del evento. La música se detuvo sin aviso y el coordinador pidió unos minutos, asegurando que era solo un ajuste técnico, aunque su voz ya no sonaba tan segura. En una mesa lateral, alguien discutía en voz baja porque ciertos cargos aparecían cubiertos con anticipación,
incluso aquellos que supuestamente no se pagarían hasta después de la ceremonia. Nadie entendía por qué, pero el desconcierto empezó a colarse entre las risas que antes sobraban. Cerca del altar, escuché a una tía comentar que el banquete completo estaba confirmado para continuar toda la noche, algo que no tenía sentido si la boda se había cancelado. Otra persona aseguró haber visto documentos firmados esa misma mañana, autorizando cambios que solo podían hacerse con semanas de anticipación. Cada comentario parecía aislado, pero juntos formaban un ruido distinto, uno que ya no sonaba a chisme sino a pregunta. Mientras tanto, seguí observando sin intervenir, dejando que la inquietud creciera sola. Esa es la parte que muchos no entienden. Cuando el silencio se alarga, la mente ajena empieza a llenarlo con dudas. Algunos dejaron de grabar, otros guardaron el celular y comenzaron a hablar más bajo. El ambiente cambió de tono, pasando de la burla ligera a una tensión que nadie sabía explicar. Un hombre del staff se acercó con varios sobres en la mano, preguntando por autorizaciones que no estaban a nombre de quien todos esperaban. Revisó nombres, fechas y sellos, y su expresión cambió al darse cuenta de que nada estaba fuera de regla. Todo estaba en orden, solo que no coincidía con la historia que se habían contado entre ellos. Desde el fondo, surgió la pregunta que nadie se había atrevido a decir en voz alta: ¿por qué todo seguía funcionando como si la boda nunca se hubiera cancelado? Esa duda flotó en el aire, incómoda, pesada, obligando a más de uno a mirarse con nerviosismo. La falsa seguridad comenzó a resquebrajarse, no con un golpe fuerte, sino con pequeñas grietas imposibles de ignorar. Sin levantar la voz ni hacer un solo gesto de triunfo, supe que el giro ya había empezado. No había necesidad de explicaciones todavía, porque la confusión era parte del proceso. Cada papel revisado, cada cargo confirmado y cada servicio activo empujaban a los demás hacia una conclusión inevitable. Nada de eso era un error, y alguien había tomado decisiones mucho antes de que ese abandono ocurriera frente a todos. La inquietud dejó de ser un rumor cuando el coordinador pidió hablar con la encargada del lugar y ambos se apartaron con carpetas abiertas, revisando hojas una por una como si buscaran un fallo que no aparecía. Desde mi sitio observé cómo cambiaban las expresiones, cómo el gesto seguro se volvía tenso y la voz bajaba de volumen. No había errores, no faltaba nada, y eso era justo lo que empezaba a asustarlos. Una de las flores del arreglo central cayó al suelo cuando alguien tropezó, y ese sonido seco rompió la burbuja de comentarios. A partir de ahí, las miradas dejaron de apuntarme para concentrarse en los documentos. Se escuchó que ciertos permisos estaban aprobados desde semanas atrás, que algunas cláusulas no admitían cancelación y que la reserva completa del salón tenía una condición clara: el evento seguía con o sin ceremonia. Nadie entendía cómo eso podía existir sin haberlo notado antes. Más atrás, surgió una discusión sobre un contrato adicional que no estaba a nombre de quien todos creían. Los apellidos no coincidían, las firmas eran válidas y las fechas cerraban perfectamente. Intentaron explicar que debía tratarse de un malentendido, pero cada intento chocaba con sellos oficiales y números que cuadraban demasiado bien. La palabra revisión se repitió varias veces, seguida de silencios largos. Mi respiración se mantuvo tranquila mientras el ambiente se tensaba. Resultaba evidente que algo importante ya no les pertenecía, que ciertas decisiones se habían tomado sin pedir permiso y que revertirlas no sería posible. Lo legal tiene esa frialdad que no admite gritos ni excusas, y en ese instante todos lo estaban entendiendo por las malas. Alguien preguntó si había una autorización previa para los cambios realizados esa mañana. La respuesta llegó acompañada de una carpeta azul con firmas auténticas y una confirmación bancaria impresa. No se trataba de promesas ni acuerdos de palabra, todo estaba respaldado. Las caras se alargaron cuando notaron que esas acciones no podían deshacerse con una simple llamada. El murmullo regresó, pero ya no sonaba a burla, sino a miedo contenido. Varias personas comenzaron a retirarse sin despedirse, como si presintieran que algo serio estaba a punto de estallar. Otras permanecieron clavadas en su lugar, intentando entender en qué momento habían perdido el control de la situación. En ese punto quedó claro que el abandono en el altar no había cambiado el rumbo de lo esencial. Al contrario, había activado una secuencia que ya estaba definida. La seguridad de minutos antes se transformó en desconcierto absoluto,
Porque descubrir que alguien tuvo el control desde antes resulta más perturbador que cualquier escándalo público. Sin decir una sola palabra, confirmé lo que llevaba tiempo preparando. No era magia ni suerte, era previsión. Mientras ellos buscaban culpables y explicaciones, yo observaba cómo caía la primera ficha, sabiendo que, a partir de ahí, nada volvería a estar en sus manos. La tensión alcanzó un punto imposible de disimular cuando las puertas del salón se abrieron de nuevo y entraron personas que no formaban parte del evento ni del chisme. Traían portafolios rígidos, expresiones neutras y una forma de caminar que no pedía permiso. El ruido bajó de golpe, como si alguien hubiera apagado un interruptor invisible. La encargada del lugar fue la primera en acercarse, intentando sonreír, pero la respuesta fue una presentación formal seguida de un documento extendido sin prisa. La palabra verificación recorrió el espacio con un peso distinto al de cualquier comentario anterior. Se habló de contratos activos, de obligaciones vigentes y de una revisión solicitada con carácter inmediato. Nadie alzó la voz, porque no era necesario. La autoridad no gritaba, simplemente leía, señalaba fechas y pedía confirmaciones que ya estaban firmadas. Varios intentaron intervenir, asegurando que debía tratarse de una confusión provocada por la cancelación de la boda. La explicación fue breve y clara. El evento no estaba cancelado en términos legales. Existía una serie de acuerdos que seguían en pie y una solicitud formal para ejecutarlos tal como estaban establecidos. El plazo para responder no era amplio, apenas unas horas, y cualquier incumplimiento traería consecuencias que nadie quería enfrentar. Las miradas se cruzaron con urgencia. Algunos buscaron respaldo entre los invitados, otros sacaron el celular para hacer llamadas apresuradas que no obtuvieron respuesta. El tono cambió de incredulidad a ansiedad pura cuando se mencionaron cifras, penalizaciones y la imposibilidad de modificar lo ya aprobado. Todo estaba respaldado por firmas válidas y transferencias confirmadas. Un abogado del recinto pidió unos minutos para revisar con detalle, pero la respuesta fue firme. El tiempo ya había corrido. Cada cláusula había sido aceptada con antelación, cada paso estaba documentado y no había margen para negociar en ese momento. La sensación de control se desmoronó por completo cuando quedó claro que no se trataba de una advertencia, sino de una ejecución en curso. Al fondo, alguien murmuró que aquello no podía estar pasando, que era exagerado para una boda fallida. Sin embargo, los documentos no hablaban de emociones ni de escándalos, solo de obligaciones. La autoridad avanzó por el salón señalando áreas, solicitando inventarios y confirmando accesos, como si el lugar hubiera cambiado de dueño sin previo aviso. Sin moverme de mi sitio, observé cómo el caos tomaba forma real. Ya no era un rumor ni una sospecha, era una situación irreversible que exigía respuestas inmediatas. La falsa victoria se había convertido en un problema serio, uno que no podía resolverse con excusas ni promesas. En ese instante comprendieron lo más duro: el abandono en el altar había sido solo el detonante visible. Lo que estaba ocurriendo ahora tenía peso legal, tiempos definidos y consecuencias claras. Mientras algunos intentaban reaccionar, otros se quedaban paralizados, entendiendo por fin que el juego había cambiado y que ya no estaban en posición de decidir cómo terminaba esa historia. En medio de llamadas fallidas y rostros tensos, di un paso al frente sin apuro, no para llamar la atención, sino porque ya no tenía sentido seguir observando desde lejos. El ruido bajó poco a poco cuando notaron que hablaba con calma, sin lágrimas ni temblor en la voz. No pedí silencio, simplemente empecé a contar lo que nadie quiso escuchar antes, usando palabras simples, claras, sin adornos. Expliqué que durante meses soporté burlas disfrazadas de consejos, decisiones tomadas sin consultarme y promesas rotas presentadas como favores. Comenté cómo cada señal de desprecio fue quedando registrada, no en rencor, sino en determinación. Mientras otros creían que todo estaba bajo control, yo aprendí a leer contratos, a hacer preguntas incómodas y a escuchar cuando el silencio decía más que cualquier discurso. Conté que el abandono no fue una sorpresa, porque había llegado mucho antes de ese día, solo que no ocurrió frente a todos. Cada cambio de humor, cada excusa y cada retraso construyeron una certeza que preferí no ignorar. Por eso me preparé sin hacer ruido, firmé lo necesario, confirmé condiciones y dejé todo listo para cualquier escenario, incluso el más humillante.
Aclaré que no se trataba de venganza ni de un impulso de último momento. Fue una decisión tomada con tiempo, pensada para protegerme y para cerrar ciclos de una vez por todas. Nadie había sido engañado, todo estaba a la vista para quien quisiera ver. El problema fue que subestimaron mi capacidad de actuar cuando parecía más vulnerable. Las miradas pasaron del enojo al desconcierto al darse cuenta de que no había improvisación. Cada documento, cada pago y cada acuerdo existían desde antes, respaldados y revisados. No levanté la voz ni busqué aprobación, solo confirmé que todo lo ocurrido seguía un plan que no dependía de la presencia de nadie en el altar. Dije con tranquilidad que aprender a esperar fue clave, porque mientras otros celebraban una supuesta huida, yo cerraba puertas que ya no pensaba volver a abrir. Prepararme fue una forma de respeto propio, no un ataque. El control nunca estuvo en manos ajenas, solo parecía así porque el silencio suele confundirse con debilidad. Al final, dejé claro que nada de eso se había hecho por odio. Fue una respuesta lógica a meses de trato desigual y a una historia que ya no merecía continuarse. Respiré hondo y guardé silencio de nuevo, sabiendo que lo más difícil ya estaba dicho. En ese momento, el miedo cambió de lado. Quedó claro que no había un error que corregir ni una explicación pendiente. Todo había sido planeado con anticipación, y aceptar esa verdad resultó más duro que cualquier escándalo vivido minutos antes. Después de escucharme, el intento por recuperar el control fue casi desesperado. Varias personas comenzaron a moverse al mismo tiempo, sacando el celular, marcando números con manos temblorosas, buscando a alguien que pudiera arreglar lo que ya no tenía arreglo. Se escucharon promesas dichas al aire, ofertas improvisadas y frases como "esto se puede solucionar" repetidas con una urgencia que delataba el miedo. Un par de invitados insistieron en hablar con un abogado de confianza, convencidos de que todo debía tener una salida rápida, algún vacío legal, una cláusula olvidada. La respuesta llegó sin rodeos. Los documentos estaban en regla, los tiempos vencidos y las condiciones claras. No había margen para cancelar, congelar ni renegociar en ese punto. Cada intento chocaba con la misma pared fría y firme. El tono de voz empezó a subir, no por fuerza, sino por nervios. Aparecieron reproches cruzados, acusaciones mal disimuladas y preguntas lanzadas sin esperar respuesta. Alguien culpó a otro por no haber revisado antes, por haber confiado demasiado, por haber subestimado la situación. La seguridad de antes se transformó en caos interno, porque cuando la realidad alcanza, no hay jerarquía que la detenga. Un experto confirmó lo que nadie quería oír. Todo era completamente legal y estaba en proceso. No se trataba de una amenaza futura, sino de algo que ya se estaba ejecutando. Las palabras "no hay vuelta atrás" cayeron pesadas, marcando un antes y un después. En ese instante, la negación se rompió. Algunos intentaron justificarse, diciendo que no sabían, que no entendieron, que confiaron en promesas ajenas. Nada de eso cambió el resultado. El sistema no escucha excusas, solo revisa hechos. Cada firma, cada pago y cada autorización hablaban por sí mismos, sin emoción, sin compasión. La desesperación se hizo visible cuando comprendieron que ni el dinero inmediato ni las influencias podían revertir la situación. Todo lo que antes parecía sólido empezó a desmoronarse en silencio, sin escándalo, sin gritos dramáticos, solo con la certeza de que ya no tenían control sobre su propio final. Desde mi lugar, observé cómo el pánico real sustituía a la arrogancia. No había satisfacción, solo una calma firme al confirmar que el proceso seguía su curso. La caída no fue ruidosa, fue lenta y pesada, como cuando alguien entiende demasiado tarde que todas las puertas ya están cerradas. En ese punto, quedó claro que no existía salida negociada ni rescate de último minuto. Lo que habían dado por ganado se les escapaba sin posibilidad de recuperación. El desmoronamiento no necesitó espectáculo, porque la realidad, cuando llega, lo hace sin pedir permiso y sin dejar espacio para ilusiones. La etapa siguiente no tuvo discusiones largas ni espacio para opiniones, porque cuando todo queda claro en papel, el cuerpo es el que termina pagando la cuenta. La autoridad pidió acceso a ciertas áreas y comenzó una revisión ordenada, casi mecánica, que contrastaba con el nerviosismo general. Se solicitó la entrega de llaves, credenciales y documentos que minutos antes parecían simples detalles sin importancia.
Ahora pesaban como si fueran parte de una sentencia. El personal del lugar recibió instrucciones precisas y empezó a actuar sin mirar a nadie en particular. Mesas fueron marcadas, equipos contados, cajas abiertas frente a testigos. Cada objeto revisado confirmaba que aquello ya no era una celebración fallida, sino un proceso formal en marcha. La sensación de pérdida se volvió física cuando alguien tuvo que vaciar bolsillos y entregar accesos que creía propios. Varias personas intentaron resistirse con palabras, diciendo que aquello era excesivo, que bastaba con un acuerdo verbal para resolverlo después. La respuesta fue simple y firme: los términos estaban definidos y debían cumplirse en ese momento. No hubo empujones ni gritos, solo la incomodidad profunda de verse obligado a obedecer frente a otros. El inventario avanzó sin pausa, registrando cada detalle mientras el silencio se hacía más pesado. Algunos evitaban mirar, otros observaban con incredulidad cómo el espacio que sentían suyo se transformaba en territorio ajeno. Lo más duro no fue entregar cosas, sino aceptar que ya no tenían derecho a decidir sobre ellas. En una esquina, alguien firmó documentos con la mano temblorosa, entendiendo que esa firma sellaba algo más que un trámite. No era solo un papel, era la confirmación de una pérdida real. El sonido del bolígrafo raspando la hoja resonó más fuerte que cualquier palabra dicha antes. El retiro continuó con la misma calma implacable. Cada paso alejaba un poco más la ilusión de control que habían sostenido durante horas. La humillación no vino de insultos, sino de la obligación de cumplir, de salir, de entregar, de aceptar sin réplica. Mientras tanto, yo permanecí en silencio, observando cómo el espacio se vaciaba de certezas ajenas. No hubo celebración ni sonrisa triunfal, porque ese momento no era para presumir, sino para cerrar. Ver cómo lo intangible se convertía en una consecuencia tangible confirmó que el proceso había llegado a un punto irreversible. Al final, cuando todo quedó registrado y señalado, la orden fue clara: abandonar el lugar bajo las condiciones establecidas. La derrota dejó de ser emocional para convertirse en algo que se podía tocar, cargar y perder. Ese fue el instante en que comprendieron que no solo habían perdido una discusión, sino el lugar que creían seguro, propio e intocable. La salida no tuvo drama ni despedidas, porque cuando todo se acaba de verdad, el cuerpo avanza solo, empujado por la necesidad de irse. Uno a uno cruzaron la puerta con lo poco que pudieron cargar, evitando miradas, ajustando abrigos que ya no protegían del frío que venía de dentro. Afuera, la calle seguía igual, autos pasando, gente hablando por teléfono, la vida avanzando sin enterarse de la caída que acababa de ocurrir. Algunos se quedaron de pie unos segundos, como si esperaran que alguien los llamara de regreso, que surgiera una explicación milagrosa capaz de borrar lo ocurrido. Nada pasó. El edificio quedó atrás, iluminado, ajeno, mientras la noche hacía más evidente la sensación de vacío. No había aplausos ni insultos, solo pasos perdidos buscando rumbo. Un coche arrancó sin saber bien a dónde ir, otro se detuvo más adelante, dudando. Hubo quien propuso un motel, quien sugirió llamar a un conocido, quien simplemente guardó silencio mirando el suelo. El mundo no se detuvo para ellos, y esa indiferencia fue la parte más dura de aceptar. En ese espacio abierto, lejos del salón y de los papeles, la derrota tomó forma real. Ya no había contratos que discutir ni palabras que cambiaran el resultado. Quedaba solo la certeza de haber perdido algo que parecía seguro horas antes. La arrogancia se disipó, reemplazada por una calma pesada, sin energía para reclamar. El viento movió el velo que aún llevaba en la mano, recordándome que no todo exilio es castigo, a veces es liberación. Observé desde la distancia cómo se alejaban, cada quien cargando su propio silencio, enfrentando una realidad que no admitía testigos. La noche avanzó y la calle siguió con su ruido normal, como si nada extraordinario hubiera pasado. Esa continuidad fue la confirmación final de la derrota silenciosa. No hubo redención ni promesas, solo la aceptación lenta de que ya no había nada a que volver. Mientras las luces del lugar se reflejaban en el pavimento, comprendí que ese alejamiento sin palabras era el cierre de una etapa que había terminado mucho antes de ese día. El exilio no siempre necesita fronteras. A veces basta con perder el espacio donde uno creía tener poder. En ese silencio compartido con la noche, quedó claro que todo había acabado.
Lo que empezó como burla terminó como vacío, y no hubo discurso capaz de llenar ese hueco. La derrota se volvió definitiva en el momento en que el mundo siguió su curso sin esperar a nadie. Volví a aparecer cuando ya no me esperaban, no para provocar, sino porque cerrar de frente siempre ha sido más limpio que desaparecer sin decir nada. Caminé hacia donde estaban reunidos, con el vestido ya sin prisa, la postura distinta, como alguien que dejó de cargar un peso invisible. Las conversaciones se detuvieron al verme, no por respeto, sino por sorpresa, porque nadie imagina que quien fue subestimada regrese con tanta calma. Las miradas buscaron palabras que no salían. Hubo un intento torpe de disculpa, una frase a medias, una explicación tardía que llegó sin fuerza. Escuché todo sin interrumpir, entendiendo que no hablaban para arreglar nada, sino para aliviar su propia conciencia. El arrepentimiento apareció cuando ya no servía de nada. Expliqué, sin dureza ni ironía, que no había vuelta atrás porque no todo merece una segunda oportunidad. Aclaré que lo ocurrido no fue un castigo, sino una consecuencia directa de decisiones tomadas con soberbia. No levanté la voz ni señalé culpables, porque la realidad ya había hecho ese trabajo. Alguien pidió perdón de forma directa, casi desesperada, prometiendo cambios que antes no supieron ofrecer. Respondí con honestidad, diciendo que el perdón no siempre implica regresar ni reconstruir lo que ya se rompió. Aceptar una disculpa no obliga a repetir la historia, y esa fue la lección más difícil de escuchar. Dejé claro que no buscaba revancha ni aplausos, solo cerrar una etapa con dignidad. El poder que antes parecía lejano ahora estaba en algo sencillo, decidir no volver atrás. Esa certeza incomodó más que cualquier reproche, porque ya no había espacio para negociar. Antes de irme, pronuncié la frase que terminó de apagar cualquier esperanza. Dije que confiar no es lo mismo que ceder el control, y que aprenderlo a tiempo cambia destinos. No fue una amenaza ni una burla, fue un punto final. Di media vuelta sin esperar respuesta. Nadie intentó seguirme. En ese silencio quedó claro que el equilibrio había cambiado para siempre. La confrontación no necesitó gritos, solo verdad dicha de frente, con la serenidad de quien ya no depende de la aprobación ajena. Ese momento cerró el círculo. La humillación pública quedó atrás, reemplazada por una justicia silenciosa que no exige testigos. Al alejarme, supe que no quedaban cuentas pendientes, solo la certeza de haber recuperado algo que nunca debí perder, la capacidad de elegir mi propio final. El lugar quedó atrás mientras avanzaba sin mirar por el retrovisor, dejando que el ruido de la ciudad envolviera lo que antes fue un día planeado para siempre. No hubo música ni aplausos, solo el sonido constante de los autos y las luces encendiéndose una a una, como si el mundo siguiera su rutina sin notar el cambio interno que acababa de ocurrir. Esa indiferencia fue extrañamente reconfortante, porque confirmaba que la historia ya no me pertenecía a mí sola, sino al pasado. Caminé unos metros más y sentí como el vestido pesaba menos, no por el cansancio, sino porque ya no cargaba expectativas ajenas. Cada paso se volvió una decisión propia, sin prisa, sin miedo a quedarme atrás. La noche tenía ese aire de cierre definitivo, donde no hace falta decir adiós para saber que algo terminó. A lo lejos, quedaron personas tratando de entender en qué momento todo se les fue de las manos. No hubo castigo visible ni celebraciones, solo la consecuencia natural de haber subestimado a alguien que parecía débil. La derrota no gritó, no reclamó, simplemente se instaló y se quedó. Entré a un espacio nuevo, iluminado con luz blanca, y al cerrar la puerta sentí ese silencio limpio que solo aparece cuando el ruido se queda afuera. No era una huida, era una llegada. Respiré profundo, consciente de que no todo final trae alivio inmediato, pero sí claridad. Pensé en cómo una decisión tomada a tiempo puede cambiar el rumbo de una vida entera. No se trató de ganar ni de perder frente a otros, sino de dejar de perderme a mí misma. Esa fue la verdadera victoria, aunque no tuviera testigos. Mientras la ciudad seguía su curso, comprendí la lección que queda cuando todo se apaga. Subestimar a quien guarda silencio es un error que siempre cobra factura. No porque esa persona busque venganza, sino porque aprende a protegerse. La última imagen fue sencilla y definitiva. Una puerta cerrándose con suavidad, una luz quedando encendida detrás, y la certeza de que lo que comenzó con una humillación terminó con una elección consciente.
No hubo final feliz tradicional, solo un cierre amargo y honesto, de esos que no se olvidan y que dejan claro que el respeto propio no se negocia, ni siquiera cuando todos esperan verte caer.